Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos sobre todo nosotros concentrados en nuestro estudio bíblico de este capítulo 9 que va desde el versículo 26. Pablo en Jerusalén, que va del 26 hasta el 31. Nos dice, cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Bueno, qué lindo. Entonces, este es el pasaje que nosotros encontramos aquí de Hechos de los Apóstoles, de este versículo 26 hasta el 31. Pablo que vuelve a Jerusalén, ya conocemos toda la historia, podemos mirar los cursos bíblicos anteriores sobre este capítulo. Pablo lleva comportado en Jerusalén, es uno de los primeros, ¿verdad?, que aparece aquí en escena, además de los fariseos, los escribas, el Sanedrín, los sumos sacerdotes. Incluso aquí dice que Pablo estaba presente. Se introduce la figura de Pablo con la muerte de Esteban, justamente. Entonces hay una relación, una asociación muy cercana de Pablo también con la persecución y con la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, en nombre de Jesucristo. Lleva. Pea capítulo 7, y todo el discurso de Esteban, aparece la figura de Saulo. Saulo que estaba ahí presente, Saulo que escuchaba con la lapidación de Esteban, termina luego diciendo al oír esto se enfurecieron, todo lo que decía del discurso de Esteban, cómo le presentaba a Jesús, comenzaba a vociferar, tapándose los oídos, se precipitaron
sobre él como un nombre. Bueno, todo esto entonces ya el momento en el cual lo van a lapidar. Los testigos se quitaron los mantos. Aquí entramos en más detalles y versículo, ¿verdad? 58, lo apedrearon. Se quitaron los mantos confiándolos a un joven llamado Saulo. ¿Se dan cuenta? Ya en el capítulo 7 aparece la figura de Saulo, que está aquí metido, muy metido entonces con los judíos. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, y ahí continúa entonces la oración de Esteban, pero ya figura la personalidad aquí de Saulo, aparece, ¿verdad? La persona de Saulo. Y después el 8 comienza luego directamente, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Como te subraya y te quiere poner, porque aquí ya entra el camino, o sea, el ciclo, entre comillas, digamos, de Saulo. Después en el capítulo 9, que ya varias veces hemos dicho, versículo 1 vuelve a comenzar con Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presenta al sumo sacerdote, le pide credenciales para ir, perseguir, aniquilar a todos estos que están predicando el nombre de Jesucristo. Qué grande, ¿verdad?, que es esta historia, y qué interesante cómo Dios también va actuando en nuestra historia. En los altibajos, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestra historia, es donde el Señor va actuando. Pevela poco es el escatón, es decir, la interrupción, como Dios interrumpe en la vida de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y comienza, entre comillas, al final de cuentas, para Saulo, comienza también todo un calvario. Porque después de su conversión, incluso Ananías, que tiene miedo y él no quiere bautizarle, medio se interpone ante el Señor. Ananías le respondió al Señor: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo gran daño a tus santos en Jerusalén. En Jerusalén. Aupeare Sheinayan de Yara, por favor, no me pida demasiado. Shenda de ella posee una gran cosa en día, ¿verdad? Hizo gran daño a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con plenos poderes de los sumos sacerdotes, los jefes, ¿verdad? Para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. Babio Peña de Yara. ¿Cómo es que me estás pidiendo eso? Yo que me vaya ahí y que haga algo. Pero el Señor le respondió. Y aquí está lo lindo, y es lo que se realiza también ahora mismo en la vida de Saulo, con estas características que estamos viendo y estamos reflexionando. Ve a buscarlo. Y por ayuda. Te voy a callar. Porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes, al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Cuánto va a tener que sufrir, pero por mi nombre, por evangelizar, ya que él quiere comentar la verdad. Y bueno, oye, pero verdaderamente va a tener que hablar de la verdad. Y la verdad soy yo, en síntesis está diciendo, ¿verdad?, aquí el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene a alumbrar, para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. La familia sagrada. Establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene a alumbrar, para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. La familia sagrada. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. A Eugenia, lleva Yerureñandella, Pomiña, Momijanua, ese granito de arena en la construcción, porque con Angañande, te imaginas de ella, pota lleva. Somos hombres resucitados, somos hombres nuevos, somos hombres con los criterios y valores del Evangelio que el Señor nos ha dejado en nuestra propia vida. Ñaneñas Endujina, este día, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del consejo. Los sumos sacerdotes les ignoraban. No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese. En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Bueno, y así continúa, queridos hermanos, este capítulo tan hermoso de Hechos de los Apóstoles 5. Y nos llama a un compromiso. Primero, sabiendo que vamos a tener dificultades, persecuciones, porque hoy cota catuete, ñandeña moñana peñandeña ame, ñande apoito uveas y cuana con amba eco a hoy cota jaina ñandendie. Da ahí cuentero que te auto oye popete, ahí ella poponaite, pico y te con la rey por ahí. No. Segundo elemento, queridos hermanos, tan importante. Cuando se nos presentan ofertas, que de cierta manera son ofertas no tan santas, es decir, ofertas injustas, entonces aquí los apóstoles replican: hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hermanos. Queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental. Peñandillara, o moía peñandepo, peñandilla pojanua, ya poponar. Allí ya este persona, allí ya ponar, aña ya jeca. Todas las creatividades necesarias, queridos amigos, pero para hacer llegar la palabra de Dios. Pero hay que buscar todos los medios, tenemos que llegar a través de todos los medios para que hagamos que la palabra del Señor, que los criterios y los valores de Dios puedan actuar en nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 26 en adelante. Nosotros volvemos a entrar entonces después de recordar todo este camino de lo que significa Pablo en la vida del cristianismo y sobre todo en Jerusalén. Ahora vuelve a Jerusalén, trata de unirse a los discípulos, tienen una desconfianza total y absoluta, está volviendo. Por lo menos aquí nos está mostrando que está volviendo por primera vez después de 3 años, más o menos, de su conversión. Y seguramente que los cristianos de Jerusalén sabían muy bien. Entonces tiene toda esta problemática porque tienen desconfianza. Ella puede más algo angareyu predicada ñande yararera, piopea. O sea, es la desconfianza. Bueno, aquí podemos mirar los dos elementos. Por una parte, en nuestra humanidad también, ¿verdad? Nuestra limitación. No siempre queremos confiar en el cambio, no siempre queremos confiar en la posibilidad de conversión. Algo así, hoy. Si nosotros nos llamamos los santitos, los buenitos que vimos, no, siempre le tildamos a los demás, como que le damos la imposibilidad, ¿verdad?, a los demás para que cambien y para que mejoren. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte también, es lo que significa el que nosotros hayamos sembrado el odio, que hayamos sembrado la discordia, que hayamos sembrado muerte. Esto de Pablo realmente es bastante difícil. Bastante difícil, porque imagínense, 3 años. Pero ustedes saben lo que significa 3 años, que no es nada cuando uno se hizo antes que nada alguien que persiguió a un grupo, alguien que mandó a encarcelar, alguien que aprueba la muerte de alguien, etc. Esto es muy duro, ¿verdad? En 3 años eso no se te borra del grupo. Entonces por eso es que desconfían. ¿Qué es lo que te está haciendo? Y además, ellos saben muy bien que Pablo es el que tiene credenciales de parte del sumo sacerdote para ir a buscar a los cristianos, para traerlos y sobre todo para encarcelarlos y mandarlos a matar. Se te digo, la iguana que eso estuvo haciendo ahí ahora viene y se quiere mimetizar, se quiere infiltrar en medio de nosotros. Imagínense el peligro de esta persona, eso es lo que ellos piensan. Bueno, pero en fin, aquí aparece lo otro que hemos ya reflexionado en los cursos anteriores, Esteban. Esteban es un gran hombre porque al final de cuentas él mira, entiende, sabe, le escucha y llega a discernir. Esto es lo lindo, ¿verdad? Esto también es necesario siempre, es muy necesario dentro de una comunidad. Alguien que pueda discernir, alguien que pueda entender, alguien que pueda entrar, ¿verdad? Y que veña como decimos, entrar en el caracú de la cuestión y saber descifrar, entender y acompañar entonces a esta persona que llega aquí y que se había convertido. Pero el problema es que los otros no le quieren recibir, ¿verdad? Aquí también hay una cosa interesante porque, ¿saben qué? Aquí con Pablo podría decir directamente, ¿saben qué? Ustedes no me quieren recibir, véanse ustedes. Dai quase ma vende wimba sego anga ya poje llama sego anga allá potante mala se allá posea. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO.
pierdas, de jóvenes para los jóvenes en familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sí, el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. Ñande Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo
con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos diciendo que aquí la controversia es bastante difícil, porque Pablo también, aquí hay dos posibilidades. Pablo que llega, que dice, bueno, va a Piopea, llegó a Yuave, añe convertirse. Pero lleva por una parte, se podría haber enojado, ¿verdad? Oye, bueno, ahora hay gente que cuenta para Piopea. Llegó a Yuave, estamos añe muña, llega de causa ahí. Por el cristianismo, ustedes mismos saben lo que significa el cristianismo, ser perseguido. Yo estoy pasando la misma suerte. Y al final de cuentas con Pablo, peor todavía, ¿verdad? Porque Pablo tiene la persecución de los mismos cristianos que no le aceptan. Ahora, o yo le hace la tortilla. Y además tiene la persecución de sus hermanos judíos también, que no le aceptan más, porque él, siendo perseguidor, ahora pasa al bando contrario. Ahora él se hace cristiano y él que comienza a predicar de que Jesús es el Mesías. Y ahí vemos la situación. Y eso es lo que encontramos, ¿verdad? Hecho los apóstoles, que nos dice concretamente y presenta esa situación. Hoy cuadena va a decir el sufrimiento, porque yo lo he elegido. Oye, esa cuadra con la olla con yo le ata decir la tortilla. Pero entonces lo segundo, porque lo primero sería, él se hubiese desanimado. Va a Jerusalén, quiere entrar en el grupo, yo soy como ustedes, me he convertido, yo estoy predicando a Jesucristo, y ustedes saben también Pablo con qué energía y con qué fuerza predicaba, ¿verdad? Incluso después más adelante él va a decir cuántas cosas yo he predicado. Les quisiera nomás mostrar, ¿verdad? Una partecita, después nosotros vamos a estudiar, pero con más fuerza y con más detención, cuando lleguemos a los libros, sobre todo Corintios, capítulo 10, comienza la respuesta de la acusación que le hacen a Pablo, incluso en la comunidad donde él, porque no le aceptan pues a Pablo. Y más todavía después también por la forma como él va presentando, ¿verdad? Él dice, el que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda, ¿verdad?, a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Bueno, todo esto son introducciones muy interesantes, pero después él va a hacer su propia apología, es decir, él se va a defender directamente, se va a defender. En el capítulo 11 encontramos esa defensa de Pablo, porque hay motivos que le están persiguiendo a Pablo, no le están aceptando dentro de la misma comunidad cristiana. Aquí nosotros estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, el problema de que él vuelve, quiere insertarse en la comunidad de Jerusalén y no le acepta. Entonces él podría decir, allí están de cero, bueno, belleza, me siendo ahí cuase veima, ahí poñan de yara, va embo, la sereno y va cueja, me hoy, David cuase, ustedes no me aceptan en su comunidad. Ustedes no me quieren, yo me voy. Ya famoso en allá. Ustedes no me aceptan. Entonces voy a bailar por la gente porque no me aceptan, porque no me quieren. Ahí viene el segundo. Esto demuestra que verdaderamente Pablo se sintió tocado por el Señor. Vean con la conversión. Si yo quiero decir, upeañan de catula ya en la conversión lleva. Peñan de yara o poscondereje. Peñan de yaraje inamaban de lleva. Y entonces vos comenzás a moverte de acuerdo a esos principios.
Y eso es lo que vamos a ver un poco aquí en esta apología, justamente, de segunda carta que él escribe, ¿verdad?, a los Corintios. En el capítulo 11 vamos a encontrar del versículo 16 en adelante. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres. Llegado fue directo al corazón, renovando toda mi vida con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. A pesar de mis caídas, aún Él en mí confía. Del fango me ha levantado y con su amor me ha liberado. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Como un rayo me has llegado, fue directo al corazón, renovando toda mi vida con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, 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 cambió mi vida. Christopher, alaba al Señor con tu guitarra. Boro, alaba al Señor con el bajo. Venga. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús,
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e en el Nuevo Testamento, reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estamos del 26 hasta el 31. Aquí Pablo que vuelve a Jerusalén, que no le aceptan, y nosotros decíamos que estas dos posibilidades. Por una parte, un Pablo que llega y le dicen, no, tenemos una gran desconfianza, que sos un apóstol, un discípulo verdadero. Entonces él podría, oye, muy pronto te amaramos a Ginacuria, lleva pendiente, se recibe así, uy, entonces va y se llama Cheroga, entonces aye pisha, pero oye pisha. Entonces cuando vamos a la partida, ahí metí la pelota yara, ahí oí la pelota yara, ti gordito y ti. O perder la partida, oye, pisar ya la y pelota, ojo, parece, no puesta pelota, imagínense, se mando pero que tuya, pobre Pablo, la misma cosa podía hacer, ¿verdad? Oye, pisar, de cuando se iba a vender, iba a beber, allá arrante con las cosas, fuera, me mando a mudar, bueno, esa es una posibilidad. Pero lo que aquí te hace entender que entonces Pablo no se reunía simplemente o no estaba simplemente con su grupo o con el grupo de los judíos o que quiere volver a entrar, integrar la comunidad cristiana. Ay, porque son ustedes nomás, ¿verdad? Porque es el grupo, porque si ayuse vendabetebe. Allí pisarangüe, entonces, de todo lo que estoy sufriendo, de toda la persecución que estoy sufriendo, ¿sabe qué? Yo lo que estoy llevando es a Jesucristo. Quiere decir que realmente se sintió tocar, ¿verdad? Y esto sucede mucho entre nosotros también, queridos hermanos, en todo sentido. Porque veces ya puede ir por allá, ya puede ir por allá, evangelizarse, hoy la iñaña, hoy la iña envidiosa, hoy la iñajela, hoy la iñate, hoy de la, ya puede ir paja que esto, que aquello, ¿verdad? Esta es una forma, ¿verdad? Eso hasta podemos meter en cuestiones, primero psicológicas, ¿verdad? Para entender estas reacciones. Y después en algunos casos ya haremos y llevan a situaciones también psiquiátricas, ¿verdad? Bueno, pero allá iba y vemos. Pero para entender nomás, entonces quiere decir que Pablo está demasiado convencido, ¿verdad? El tipo está súper convencido, entonces hace un camino, ¿verdad? Y va adelante, ando que llegue tío. Ahí, pégale que todo y coño de deja, pero y cobiato. Pero ñandena ya estamos ahí en esto, ñande ya guatana, ya güero guatana, allá ese, allá baña, ahí tenemos que mostrar y tenemos que hacer caminar. Qué lindo que es esto entonces cuando lo vemos de esta manera.
Entonces yo les quería leer, porque justamente Pablo después dice, y ahí está su convicción, ¿por qué él se queda y por qué él no tiene miedo? Estamos en el capítulo 11 de la segunda carta que él mismo escribe a los Corintios. Dice, de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar, Pablo. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también lo soy. Son ministros de Cristo, vuelvo a hablar como un necio, yo lo soy más que ellos, mucho más que por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en los lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. Y ahí continúa, ¿verdad? Dice, hace esa pregunta, ¿quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobre ascuas? Y así continúa, doña Efendina. Se dan cuenta, queridos amigos, ¿qué es lo que les mueve a Pablo? Porque él viene y se encuentra en Jerusalén, en un lugar tan difícil. Y por eso nosotros decíamos aquí, sus hermanos al final de cuentas perciben que le estaban ya persiguiendo. Hablaba también con los judíos de lengua griega, discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. ¿Viste? Ahí entonces viene otra vez la dificultad. Entonces, oye, le a la tortilla ya haciendo. El rayo, pobre Pablo, el que estaba persiguiendo a Cristo, Cristo que le encuentra. ¿Por qué me persigues, Pablo? Saulo que cambia ahora su vida, se vuelve un fanático entonces de Cristo, que anuncia a Jesucristo. Esto quiere decir que podemos convertirnos, ¿verdad? Pablo ni es convertida, entonces no tiene miedo. Entonces siente que fue un llamado y que fue un encuentro personal verdadero con el Señor. Porque hoy con la persecución a los cristianos, ¿verdad? Es decir, lo que él ahora está proponiendo y está viviendo. Y lo peor es que los otros están tramando su muerte. Los otros se le están poniendo en contra. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Y esto es lo central, ¿verdad?, de nuestra discusión del día de hoy. Quiere decir, queridos hermanos, que ante situaciones así tan difíciles, tan adversas, cuando uno quiere hacer el bien, siempre busca, ¿verdad?, soluciones. Y eso es lo que está haciendo, ¿verdad?, esta comunidad. Porque Pablo, que tiene toda la intención y está buscando lo mejor, tanto para sí mismo, porque él quiere responder a Cristo que le ha llamado, al mismo tiempo también como cristiano quiere que esa comunidad entienda, sepa, se entusiasme. Entonces tiene ese gran deseo, ¿verdad?, de predicar y de anunciar. Pero con estas dificultades. Entonces, ante estas dificultades tenemos que buscar soluciones. La palabra de Dios dice, sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Buscar solución. ¿Qué posibilidades tenemos para hacer un camino de salvación? Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que el Señor les acompañe siempre. Busquemos siempre soluciones, dejándonos tocar por la fuerza de Dios que nos convierte. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.